Vamos a ver ahora una introducción a los argumentos y empezamos con una definición de argumento. Un argumento es una secuencia de oraciones declarativas. En la estructura de cualquier argumento debemos encontrar dos componentes, premisas y conclusión. Llamamos premisas a las razones o fundamentos de la conclusión. Y la conclusión es aquello que se afirma como cierto sobre la base del sustento otorgado por las premisas. Una posible representación gráfica de un argumento. Tenemos aquí la cantidad de premisas indeterminada y una conclusión a la que ellas apoyan. Es la función de los argumentos. Todo argumento cumple una función, que es establecer la verdad de la conclusión a través de la evidencia que contienen las premisas. Repitamos y reiteremos para que quede bien fijado. ¿Qué es entonces un argumento? Es un razonamiento que pretende probar alguna tesis a la que llamamos conclusión basándose en ciertas razones a las que denominamos premisas. Las premisas justifican o defienden o establecen la conclusión. Así pues, un argumento o inferencia es una serie de enunciados que tiene una estructura. Los enunciados que sirven de razones son las premisas y el enunciado defendido por estas razones es la conclusión. Veamos un ejemplo. Quien bebe duerme, quien duerme no peca, quien no peca es santo, quien bebe es santo. ¿Cuál es la conclusión? Es obvia, ¿verdad? Aquí está. Y ahora vamos a leer estos dos textos y nos vamos a preguntar cuál de los dos textos, si el de la izquierda o el de la derecha, presenta una cadena organizada de pensamientos. El curso de lógica es exigente, dice a la izquierda, se logra, pero con trabajo. No siempre tengo tiempo de hacer ejercicios. ¡Ay! No debo olvidarme de bajar de Paideia las lecturas y de unirme al grupo de Facebook del curso. Y a la derecha dice, el curso de lógica es exigente, se logra, pero con trabajo. Algunos temas exigen dedicación y práctica. De ahí que quienes se organizan, practican y son constantes obtienen mejores resultados en este curso. ¿Cuál de los dos presenta una cadena organizada de pensamientos? ¿Ya lo sabes? Claro, el de la derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué distingue a los textos argumentativos de los no argumentativos? Los no argumentativos presentan ideas, pero estas ideas están desarticuladas o no tienen una justificación clara o no apuntan a una conclusión. Hay muchos tipos de textos no argumentativos, algunos son narrativos, descriptivos, explicativos, etc. Los textos argumentativos, en cambio, se caracterizan porque en ellos la transición de unas ideas a otras sí está justificada y esas ideas apuntan a una conclusión. Muy bien. Vamos a empezar con un ejemplo muy elemental que voy a leer. En este ejemplo, la pregunta es si expresa un argumento primero y si sí expresa un argumento, ¿cuál es la conclusión? Dice así, existen tantos planetas en el universo que estadísticamente es razonable pensar que algunos podrían poseer las condiciones para que haya vida. De esos mundos, que alguno contenga vida inteligente también es factible. No estamos solos en el universo. ¿Expresa un argumento? Es muy elemental. Claro que sí. ¿Y cuál es la conclusión? Esta. Ahora tú, por favor, lee este texto de William James y responde a la pregunta de si es un argumento o no. ¿Ya está? Muy bien. ¿Es un argumento? No, no lo es. ¿Por qué? Porque es tan solo una descripción de la filosofía. Ahora lee este fragmento de la autobiografía de Russell. Bien,
Ya está. ¿Expresa un argumento? Sí expresa un argumento. ¿Cuál es la conclusión? Muy bien, aquí está. Ahora lee este texto por tu cuenta. Ya está, ¿verdad? ¿Contiene un argumento? No contiene un argumento. ¿Por qué no? Pues porque no hay una conclusión aquí. Es tan solo una narración de lo que sucede en esta aberrante fecha de San Valentín. Ahora lee rápidamente este texto sobre la famosa dieta Atkins. Míralo, échale un vistazo más o menos rápido. ¿Listo? Bueno, si te fijas, en las primeras líneas se anuncia que se va a enumerar las principales razones para defender la tesis de que la grasa es nociva o peligrosa para la salud humana. ¿Ya caes? Esa es la conclusión y este es un argumento. Muy bien. Aquí tenemos otro texto de Galileo. Dice, se puede inferir de lo dicho que los tiempos empleados para descender a lo largo de planos diversamente inclinados con tal de que tengan la misma altura están entre sí como sus longitudes respectivas. ¿Expresa un argumento? Claramente no. ¿Por qué? Porque es, digámoslo así, una conclusión huérfana. No están presentes las razones que la avalan. Ahora lee por tu cuenta, tómate un momento para revisar este texto de Preciado sobre la castración química. ¿Listo? La pregunta de siempre es, ¿contiene un argumento? Sí lo contiene. ¿Cuál es la conclusión? En este caso, si te fijas, es fácil identificarla porque tiene un indicador, que es el por ello. Aquí está. Muy bien. Ahora lee este fragmento de los hermanos Karamazov y hazte la misma pregunta. ¿Expresa un argumento? Claramente, no. Lo que tenemos aquí es un texto descriptivo. Lee ahora este poema de Prévert y pregúntate si contiene un argumento. ¿Ya sabes la respuesta? No. Muy bien. Y ahora lee este texto de Francisco Sánchez y hazte la misma pregunta. ¿Expresa un argumento? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Aquí nuevamente nos ayuda a identificarla un indicador de conclusión, el se sigue qué. Lee este fragmento de una carta de Epicuro. ¿Es argumentativo? Muy bien, sí lo es. ¿Dónde está la conclusión? En este caso, arriba, al principio. Moraleja, la conclusión no necesariamente aparece al final del argumento. Hay que revisar caso por caso. Continúa con este texto de Peirce. ¿Expresa un argumento? Sí. ¿Cuál es la conclusión? Aquí está. Finalmente, lee este fragmento de una novela de Alain de Botton y responde a la misma pregunta. ¿Hay aquí un argumento? No. Muy bien.